7 de la mañana, 30 minutos. Hablemos un poco, Juan Manuel, de una declaración que entregó el presidente Gustavo Petro en el pasado fin de semana sobre el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia. Hizo una comparación y dijo que es muy similar a lo que sucedió con la Alemania nazi. Por supuesto que es una comparación que no tiene sentido. Son dos cosas totalmente distintas, una persecución contra un pueblo con un sentimiento de aniquilación por razones de religión, odio y raza, no se puede comparar con una situación que se registró en un país en donde de manera infame se persiguió y se acabó con la vida de militantes de un partido. Son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas totalmente atroces, las dos repudiables, pero en un contexto histórico totalmente distinto. No se puede comparar. No toda masacre es comparable con lo que ocurrió con los nazis. Ninguna masacre, no, Juan Manuel. De ningún pueblo, de ninguna nación. En fin, si al caso lo de la Unión Patriótica sería comparable con lo que hicieron en el régimen de Stalin, en el régimen de Mao, en las dictaduras, por ejemplo, de Pinochet o en otras dictaduras militares, pero no se compara, no debe caerse en el facilismo de usar nazi para cualquier calificación. Escuchemos en voz de Erlency Gutiérrez lo que pasó con la declaración del presidente Gustavo Petro y de inmediato abrimos opiniones de toda la mesa para analizar este tema. Erlency. Recientemente, el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al exterminio de la Unión Patriótica, dijo lo siguiente. Porque la sentencia sobre la Unión Patriótica ni más ni menos dice que el Estado colombiano no es solamente asesino, sino genocida. Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Este pronunciamiento ha generado diversas opiniones. Para muchos académicos no es válida esta comparación. De manera inicial escuchemos a Ben Schuster, profesor de Historia de la Universidad del Rosario y quien actualmente dicta allí un curso sobre el Holocausto. Yo considero que es una comparación completamente absurda que muestra más bien la degradación del discurso político en Colombia, que ya es muy común que se insulta como nazi o fascista a cualquiera. Pero para dejarlo claro, esto no tiene nada que ver ni con el Estado nazi ni con el Holocausto. Estas son dos realidades completamente distintas. Entonces, para empezar, ¿no? Colombia es una democracia, la democracia más vieja de Sudamérica. Otra diferencia la resaltó Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario. Bueno, las diferencias entre el Holocausto nazi y el exterminio de la UP son enormes. Yo diría que el primero de ellos es que en el Holocausto nazi todo el Estado totalitario estuvo al servicio de la Shoah, es decir, del exterminio de los judíos, donde murieron 6 millones en campos de concentración. Había toda una estrategia del Estado para volcar el odio de los alemanes hacia los judíos en una oleada de antisemitismo. Adriano Tálora, profesora del doctorado en Estudios de Desarrollo y Territorio de la Universidad de La Salle, explicó lo siguiente. Sí existen elementos en común. El concepto mismo de genocidio, entendido como el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social específico por motivos raciales, políticos, religiosos. Otro elemento en común es que se está atentando contra miembros específicos de la sociedad civil, en el caso de la UP, de manera focalizada, en el caso del nazismo, contra los judíos como comunidad y como etnia incluso. Aún así, no resultan comparables, tanto en términos de la magnitud de los crímenes que se cometieron como del nivel de los vejámenes que suceden en uno y otro caso. Y esto comentó Fabián Acuña, doctor en Ciencias Sociales. Considero que el símil es desafortunado, es desproporcionado y que no ayuda y no invita a la reconciliación, sino tal vez a la profundización de heridas. Sin embargo, se debe reconocer que el genocidio y el ejercicio de violencia y de exterminio contra la UP existió. Otros académicos, como Mauricio Jaramillo y Vanessa Quintero, señalaron que en ciertos
cierto sentido sí puede ser válida la comparación realizada por el presidente Petro. Uno se puede preguntar, ¿se puede comparar el Holocausto con el genocidio contra la Unión Patriótica? Claro, porque son los casos de genocidio, son los casos de exterminio. Ahora, en dimensiones no, y ahí obviamente hay una polémica, pero la comparación es absolutamente válida porque hubo un intento por exterminar, acabar, aniquilar a un segmento poblacional, en este caso por razones ideológicas y no por razones étnicas o religiosas, como pasó en el caso de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Algunas similitudes que podríamos identificar entre el Estado nazista y lo que aconteció en Colombia, pues podríamos identificar una fuerte violación a los derechos humanos y acá estaría esa semejanza. No obstante, pues también vamos a decir que hay unas condiciones diferenciales en cuanto a los tipos de poblaciones que fueron víctimas, en cuanto a los motivos mismos del exterminio a las poblaciones. Esos son algunos de los comentarios de académicos tras la más reciente comparación del presidente Gustavo Petro en torno al exterminio de la Unión Patriótica. 7:35, opiniones abiertas. Juan Carlos Iragorri, en primera instancia. Yo creo que utilizar la palabra genocidio para referirse al exterminio de la UP puede ser apropiado, porque es poner el foco en acabar a un número de personas que tienen una creencia política. En ese sentido, puede ser cierta la comparación y válida, pero no es válida cuando se dice que el Estado colombiano es un Estado nazi. El Estado nazi era totalitario, despreciaba la democracia, no había ningún tipo de libertades y tampoco había un parlamento funcionando, ni un gobierno libre, ni libertad de prensa. Si hubiera un Estado nazi en Colombia, el presidente Petro, y tal vez lo mencionaba alguien en algún momento, no habría llegado a la presidencia, no habría habido elecciones, no habría habido una votación libre y él no estaría en la Casa de Nariño. De modo que la palabra genocidio podría utilizarse sin duda, pero comparar a Colombia, al Estado colombiano con el Estado nazi es impropio y es equivocado, Jesús. Es que en este país se usa con demasiada facilidad el término nazismo, fascismo, pero sobre todo el de nazismo. El nazismo era una ideología que en efecto, como dice Iragorri, despreciaba la democracia y se valió de la democracia obviamente para llegar al poder, pero ya después se convirtió en una dictadura. Y aunque un genocidio en efecto es un exterminio de un grupo de personas por cuestiones étnicas, raciales, religiosas o políticas, tal y como ocurrió con la Unión Patriótica, pues las dimensiones son completamente distintas, el contexto es completamente diferente. Aquí, en tiempos recientes, se ha hablado de nazismo para referirse a hechos como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Se dijo que eso fue, cuando se conocieron las imágenes de unos secuestrados por las FARC en unos campos alambrados, algunos llegaron a cometer la ligereza de que eso eran campos de concentración al estilo nazi. Y así, en muchos casos, se usa eso como referencia, lo cual es absolutamente desproporcionado. Ninguna acción bárbara en la historia de la humanidad ha tenido una comparación o se puede comparar con el genocidio cometido contra el pueblo judío, en el cual murieron 6 millones de personas y decenas de millones más tuvieron que huir de sus lugares de residencia y esas cosas. Nada se compara, es un gran desacierto del presidente haber utilizado esa terminología para referirse al caso de la Unión Patriótica, como ya dijo Juan Manuel Ruiz, repudiable, que se rechaza desde cualquier punto de vista, inaceptable, pero nunca comparable con lo que pasó con los nazis. Rafael Nieto. A ver, yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay diferencias en relación con la naturaleza del régimen que comete los actos. No es sin duda lo mismo la democracia colombiana que el régimen autoritario nazi. Estoy de acuerdo con ustedes en que hay una diferencia en la magnitud de lo ocurrido. Discrepo con Blado. Yo sí creo, por ejemplo, que las matanzas en el régimen de Stalin fueron, en términos de magnitud, muchísimo peores que lo que ocurrió en el Holocausto. Y lo mismo puede decirse en lo que ocurrió con Mao en China.
al final, entre una cosa y otra, hubo casi 200 millones de muertos. Pero creo que el problema de fondo de la discusión no está ahí, y aquí sí discrepo profundamente de algunos de ustedes cuando han afirmado que el genocidio puede tener una motivación política. Eso es exactamente lo que no es el genocidio desde una perspectiva jurídica. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que es el que establece cuáles son los delitos de crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, permítanmelo rápidamente, define el genocidio así. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. El contenido político no existe en esa definición. Es por razones de nación, etnia, raza o religión que se produce un genocidio. Y ustedes dirán, ¿y por qué se excluye en el Estatuto de Roma una motivación política en el genocidio? Y la razón termina por ser obvia cuando se explica. Es que todos los estados entienden que las guerras tienen motivación políticas o ideológicas. Las guerras en general, algunas además, como ocurre con los genocidios, tienen unas motivaciones étnicas, raciales, religiosas o nacionales. Pero en general las guerras tienen motivaciones políticas. Y por tanto, la definición de un genocidio como una acción violenta contra un grupo por razones políticas o ideológicas haría que prácticamente todas las guerras encajaran en la definición de genocidio. Y eso era lo que no querían los estados cuando definieron el genocidio, precisamente porque entienden que la historia muestra esa motivación política o ideológica. De manera que lo que no es genocidio es una acción contra un grupo por razones políticas o ideológicas. Si eso fuese así, todas las guerrillas en Colombia serían genocidas. Y todos los estados en cualquier parte del mundo que se defienden de una guerrilla lo serían también, porque la acción violenta se realiza contra alguien por razones políticas e ideológicas. Y ese es el error que plantearon varios de los académicos equivocadamente. Desde el derecho internacional, el genocidio, por definición, no tiene una motivación política o ideológica. Juan Carlos. Bueno, ya regresamos con Juan Carlos Iragorri y José Manuel. Sí, yo simplemente quisiera agregar a todo lo muy interesante que han dicho nuestros colegas este trino de Rodrigo Primni, que me parece muy sensato, junto con algunos otros que ha puesto Moisés Barserman durante las últimas horas. Genocidio de la UP es atroz, una vergüenza nacional, pero asimilar la democracia colombiana con todas sus precariedades al nazismo carece de fundamento. Una sola diferencia: en un régimen totalitario, un opositor como Petro no habría llegado a presidente por vías democráticas. Y además me parece interesante revisar las declaraciones de la senadora Paloma Valencia. Dice ella, hablan en Venezuela de democracia, hablan en Cuba de libertades, y aquí en Colombia se refieren al Estado colombiano como un Estado nazi. Me parece que ahí se equivoca el presidente Gustavo Petro. Ahora, tiene razón en cuanto al Estatuto de Roma, lo que dice Rafael Nieto, pero lo que pasa es que el diccionario de la academia, que es por el idioma que hablamos todos, dice que genocidio es exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. De manera que el Estatuto de Roma es una cosa y sin duda legalmente es muy respetable y es lo que hay que seguir, pero el diccionario y la manera como hablan los seres humanos que hablamos de este idioma, entendemos genocidio como dice. Sí, ahí se nos perdió nuevamente la comunicación con Juan Carlos Iragorri. Estaba con el diccionario, la definición que trae el diccionario de la lengua, que dice exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. El hecho de que haya elementos en común entre lo que hicieron los nazis y lo que se hizo aquí en Colombia en relación con la UP no significa que haya habido un Estado nazi en Colombia. Esa comparación no va a lugar. No hay punto de comparación. 7:44. En RCN Radio, vamos más allá.